Hebreos capítulo 1, versículo 5 al 14 dice así la bendita palabra del Señor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Frecuentemente vemos en la palabra de Dios que los autores del Nuevo Testamento presentan una secuencia de citas de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento como apoyo, como respaldo al mensaje que proclamaban. El uso de estas secuencias de cita tiene una riqueza enorme, y es que nos dejan ver la forma como ellos leían e interpretaban el Antiguo Testamento. Esto es, viendo a Cristo anunciado en todas ellas, porque Él es su cumplimiento. Ellos leían e interpretaban la revelación pasada, el Antiguo Testamento, teniendo como premisa que todas las Escrituras hablan de Cristo porque Él es su pleno cumplimiento. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. O como traduce la Nueva Traducción Viviente, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Esta forma de leer y entender el Antiguo Testamento por parte de los apóstoles y los primeros cristianos difiere de la forma como algunos lo hacen al día de hoy, que para su interpretación solo se quedan con el buscar entender cuál era la intención del escritor humano, y para ello obviamente conocer cuál era el contexto en el que se escribió, a quién se escribió, cuál era la situación específica, lo cual es supremamente importante e indispensable a la hora de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, pero sin perder de vista que hay un autor divino, que hay patrones y principios en las Escrituras que seguramente no estaban al alcance del escritor humano, pero que corresponden a la intención del escritor divino, como bien lo señala David Burr. Y el patrón principal, la intención divina que nos es enseñada por el mismo Señor Jesucristo y que afirma la doctrina apostólica, es que toda la revelación pasada, el Antiguo Testamento habla de Él. A unos judíos que buscaban matarlo, no solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino porque llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, les dice:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto registrado en Juan capítulo 5, versículo 39. Esto es lo que vemos precisamente en esta cadena de pasajes que el autor de Hebreos trae para sustentar la superioridad del Hijo sobre los ángeles, y a la que nos vamos a dedicar para su exposición en parte en el sermón de esta mañana y Dios mediante el próximo domingo. Y aunque inicialmente nos parezca que alguna de las citas que trae aquí el escritor de Hebreos en esta secuencia de citas no corresponden a lo que quería decir el autor humano cuando nosotros vamos a leer el contexto original, en una reflexión más profunda y teniendo presente ese principio fundamental a la hora de leer las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que toda ella nos habla de Cristo, nos damos cuenta que el autor del Nuevo Testamento ha tenido toda la razón en su modo de emplear la cita, y que en realidad no solo es apropiada, sino que su uso abre todo un nuevo mundo de comprensión del significado del Antiguo Testamento, como también lo afirma David Burr. Tres pares de pasajes del Antiguo Testamento, y una última cita del Salmo 101, versículo 1, son los que presenta el escritor de Hebreos en esta secuencia de citas en apoyo del punto que está sosteniendo, que es la superioridad del Hijo sobre los ángeles. El primer par de pasajes es aquellos que usa para presentar o proclamar la superioridad del Hijo como Rey exaltado en gloria en un trono eterno. El segundo par de pasajes presenta la posición y el ministerio de los ángeles, que aunque son importantes, son inferiores a los del Hijo. A este nos dedicaremos especialmente en el sermón de esta mañana, este par de pasajes. Y el tercero se centra en la eternidad del Hijo, para terminar como lo mencioné en una alusión final a un salmo que ya ha dado también al principio. Permítanme recordarles el primer tema del primer par de pasajes de esta secuencia de citas. Aquellos donde proclaman la superioridad del Hijo como Rey exaltado en gloria en un trono eterno frente a los ángeles. Leamos por favor ese par de pasajes en Hebreos 1:5. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Como lo mencioné, ya nos hemos detenido en sermones anteriores en este primer par de citas de esta secuencia que presenta aquí el escritor de Hebreos. Cuando vimos la doctrina de la engendración eterna, y en el sermón anterior los vimos que significa, cuando vimos que ¿qué significa? Que ha heredado más excelente nombre que los ángeles. Pero permítanme recordárselos brevemente. Las dos citas que tenemos aquí son el Salmo 2:7 y 2 de Samuel capítulo 2 versículo 7. El Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese Salmo 2 es un salmo mesiánico que nos habla de la entronización del Mesías en medio de la oposición de las naciones. Y la parte que cita el autor de Hebreos específicamente nos habla de la declaración pública de Dios en la autoridad de ese rey. Vimos también en su momento que los apóstoles y la iglesia entendieron desde el principio la promesa de estos textos
cumplida en Jesucristo en su resurrección y su introducción a su posición exaltada en un trono afirmado para siempre de un reino estable eternamente. ¿Le entendieron cómo el momento en que el Señor Jesucristo es resucitado en gloria, ascendido en su entronización como Rey del universo, ante su obra consumada, su resurrección, su ascensión en gloria, como un cumplimiento de ese Salmo 2? Ellos entendieron esto como la publicación del decreto, como dice allí mismo el Salmo, o sea, la declaración pública de Dios mediante la resurrección de Cristo de su estado de exaltación en gloria, que está ahora en un trono afirmado para siempre de un reino estable eternamente. Y de ese entendimiento por parte de los apóstoles y los primeros creyentes dimos sustento escritural en esos sermones. El segundo texto de ese primer par de textos que cita del Antiguo Testamento es 2 de Samuel 7:14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y como vimos también en su momento, esto nos lleva al pacto de Dios con David, la promesa de un reino con un trono inconmovible, estable, eterno, en uno de su linaje, el Hijo de David, el Cristo, el Mesías. Así que, en esta secuencia de citas que presenta el escritor de Hebreos, para sustentar un punto específico de su enseñanza, en este caso la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y ya vimos en la introducción de esta secuencia cuál es el propósito de mostrar esta superioridad. El primer par de citas que presenta al Hijo como superior a los ángeles tiene el propósito entonces de mostrarlo en una posición exaltada como Rey exaltado en gloria en un trono eterno en virtud de su obra, su muerte, pero especialmente en la aceptación de esa obra, su resurrección, y lo que se conoce como su estado de exaltación, su ascensión en gloria, y que está a la diestra de la majestad en las alturas. Así que este primer par de citas presentan al Hijo como superior de los ángeles, como superior a los ángeles, porque inicia, mira cómo inicia ese versículo 5 dice de Hebreos 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Parafraseando, ¿sobre cuál de los ángeles Dios dio una declaración de realeza eterna y autoridad como esta? Eso es una pregunta retórica. La respuesta es, a ninguno, pero sí del Hijo, como el cumplimiento de esos pasajes del Antiguo Testamento que ya hemos estado escudriñando en los sermones anteriores. Ahora, el segundo par de pasajes citados del Antiguo Testamento y a los que nos vamos a dedicar en el sermón de esta mañana presentan la posición del Hijo frente a la posición y el ministerio de los ángeles, que aunque son importantes, son inferiores al Hijo. Leamos los versículos 6 y 7. Hebreos 1, 6 y 7. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. La primera cita, adórenle todos los ángeles de Dios, corresponde a Deuteronomio capítulo 32 versículo 43 o al Salmo 97:7. Ya nos dedicaremos a esto. Pero la segunda cita, donde dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, es el Salmo 104:4. Ahora, ¿recuerdan qué nos deja de enseñanza esta secuencia de citas que traen
los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, al leer las escrituras del Antiguo Testamento, recuerdan que nos deja la riqueza de ver cuál era el parámetro con el que ellos leían e interpretaban la revelación antigua. El parámetro de entendimiento es que todas ellas se cumplieron en Cristo. Así que en estos textos, cuando son citados, entonces vamos a ir al Antiguo Testamento y allí vamos a ir siendo ejercitados con lo mismo que hicieron los apóstoles y los primeros cristianos en la iglesia al leer el Antiguo Testamento. Ahora, la primera cita, que es adórenle todos los ángeles de Dios, puede generar reacciones como las que describió un comentarista contemporáneo de alguien que la lee, va y busca la fuente y al principio seguramente dirá que cita más idónea para confirmar el argumento del autor. Pero luego tal vez su entusiasmo se convierta en decepción al mirar el contexto de la cita en el Antiguo Testamento diciendo, esto parece un engaño. Miremos cuál es la cita que está dando aquí. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. Voy a leer lo que dice el escritor de Hebreos mientras usted está buscando Deuteronomio 32, 43. El escritor de Hebreos dice en Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Muy bien, leamos por favor Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Dice, en Reina Valera, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahora, no sé si le pasa lo mismo. ¿Qué cita más idónea para sostener el punto? Y usted va a la cita y dice, como reforzadito el asunto, ¿no? Nosotros acabamos de leer de la traducción de Reina Valera del 60, la gran mayoría de nosotros, y allí aparece en el pie de página que en el versículo 6 se está citando este de Deuteronomio 32, 43, pero al lado aparece entre paréntesis la abreviatura GR. Si ustedes tienen Biblias con esa referencia de a dónde se está citando. Ahora, esa abreviatura GR es la abreviatura de griego. Esto quiere decir que los editores de esta traducción consideran que se está citando Deuteronomio 32, 43, sí, pero de la Septuaginta. O sea, aquella antigua traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento que estaban en hebreo. Les leo directamente de esa traducción al griego. Alabad naciones a su pueblo, adórenle todos los ángeles de Dios, porque él vengará la sangre de sus siervos. Ahora, citar de la versión griega del Antiguo Testamento no es algo extraño en los escritores del Nuevo Testamento. Esas eran las escrituras de uso común para el pueblo que se tenía para el siglo I. Y aunque esa traducción al griego, la Septuaginta, añadía otros textos no inspirados, los apóstoles jamás citaron esos textos que no pertenecían al canon de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento como si fueran palabra de Dios. Allí realmente no está la dificultad. La aparente dificultad estaría en lo siguiente, y este es el punto, que Deuteronomio capítulo 32 es el reconocidísimo cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés es un cántico de exaltación a Dios, donde Moisés recuerda la bondad de Dios, pero la infidelidad del pueblo, la locura
de la infidelidad del pueblo al volverse a los ídolos de las naciones y el castigo divino por su extravío. Moisés termina el cántico anunciando que va a traer juicio a esas mismas naciones enemigas que por cierto usó para el castigo de su pueblo duro de cerviz y que se había vuelto a los ídolos. Finaliza ese cántico anunciando un juicio a esas naciones, la destrucción de sus falsos dioses y finalmente la salvación, obviamente inmerecida, de un remanente de su pueblo, el que llama sus siervos. Y el cántico termina afirmando que hará expiación por la tierra de su pueblo. La canción entonces, o el cántico de Moisés, tiene tres movimientos principales. La primera se refiere a las bendiciones pasadas de Dios sobre el pueblo. La segunda se refiere a la provocación de Israel, de la ira de Dios por su pecado, su castigo, por su infidelidad, por viendo toda la bondad de Dios volverse a los ídolos. Y la tercera proclama el juicio divino de parte de Dios, pero la salvación por pura gracia de Dios a los suyos. Ahora, viendo ese contexto de la relación de Jehová con la nación de Israel en la antigüedad, y entendiendo que en la versión extendida de la Septuaginta, el llamado a las naciones a alabar a Dios por el juicio y la redención incluye a los ángeles, algunos se preguntan, ¿cómo el autor de Hebreos puede citar este texto para decir que la adoración debe ser tributada al Hijo? El Hijo en el cántico de Moisés. ¿Y a qué se refiere específicamente ya en lo que dice allí en su carta, en Hebreos 1:6? ¿A qué se refiere cuando dice que se le tributa esa adoración cuando introduce al primogénito en el mundo? ¿Cómo se relaciona esto con el cántico de Moisés? ¿Cómo leían los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva del Antiguo Testamento para que hicieran esto que inicialmente vemos como reforzadito, ¿no? Como, ¿qué maroma hiciste pues para...? Iniciemos por partes. Leamos otra vez el versículo 6 de Hebreos 1 para su recordación. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En cuanto a la expresión primogénito para referirse al Hijo, ya explicamos en el tercer sermón de esta serie que lejos de entenderse como lo hacen los que niegan la deidad del Hijo, diciendo, miren, aquí se dice que es el primer nacido, primogénito. No es al uso común que tenemos nosotros ahora de la palabra al que se refiere, sino al que también encontramos en las Escrituras, la primogenitura como un derecho legal o privilegio, dignidad u honra por derecho. Esto lo explicamos ampliamente en sermones anteriores. Ahora, preguntémonos. El texto dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. Preguntémonos, ¿cuándo Dios Padre
hace esa declaración del Hijo, entendiendo qué significa primogénito, de proclamar o declarar, porque eso es lo que significa introducir al primogénito en el mundo. Cuando hace esa declaración del Hijo de proclamar o declarar esa primogenitura en el sentido de derecho legal o privilegio, dignidad u honra por derecho que implica esa palabra primogénito. ¿Cuándo? Recordemos que el escritor inspirado de Hebreos ha dicho que el Hijo, acaba de decir que el Hijo heredó más excelente nombre. Y lo ha dicho en referencia al honor conferido por Dios al Mesías como heredero davídico en el establecimiento de su trono, al honor del revestimiento de su dignidad real sobre todo el universo que debe doblar su rodilla, al ser exaltado mediante su resurrección, su exaltación en gloria, a la diestra de la majestad, en virtud de su obra consumada. Esto es lo que ha dicho con el primer par de citas de esta secuencia que nos viene presentando inmediatamente antes. Así que, introducir al primogénito o presentar, dar esta declaración de honor del revestimiento de su dignidad real sobre todo el universo que debe doblar su rodilla, es hecha en la exaltación en gloria del Hijo, su introducción en su estado de exaltación, en su autoridad universal. Y eso está en plena consonancia con lo que viene hablando Hebreos y que ha presentado en el primer par de citas. ¿No es entonces muy difícil ver, entendido esto, cómo el llamado a las naciones en el Cántico de Moisés, cómo el llamado a las naciones y a los ángeles, en una versión extendida de todo lo creado, a alabar a Dios por el juicio y la redención que Moisés proclama en su cántico, sea atribuida a aquel en quien reposa toda autoridad y honra, la dignidad real ante la que toda rodilla de lo existente deberá doblarse en alabanza. Aquel que levantado de la tumba con poder en la resurrección dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tal autoridad le es dada en el momento en que lo introduce como primogénito, o sea, en el momento en que lo presenta como el que tiene toda la dignidad y el derecho de la realeza. Es tal esa dignidad que le presenta aún como el que tiene el derecho del juicio. Juicio que precisamente es anunciado en el Cántico de Moisés. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dice Juan, capítulo 5, versículo 22 al 23. Y más adelante, en el versículo 27, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y el apóstol Pablo, en su predicación en el Areópago, en Atenas, le dice a los que están escuchando, en Hechos 17, 31, si quiere puede ir hasta allí, hasta esta cita. Por cuanto ha establecido un día en el cual
en el cual, ¿qué, hermanos? Juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo? Por aquel varón a quien designó. Y mira lo que dice a continuación: dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos una secuencia de citas, una acumulación de citas allí, que muy probablemente leemos rápidamente. De hecho, hace 8 años atrás, haciendo un trabajo para el momento, concienzudo y exponiendo este texto rápidamente, la profundidad que podemos ver y que Dios va dando en nuestro crecimiento y madurez sobre la lectura correcta e interpretación de toda la Escritura, pero el Antiguo Testamento con esta premisa. Sí, por supuesto, entender el contexto, buscar la intención del autor humano, a quienes es escrito, cuál es la intención, pero si yo lo leo y no tomo esta enorme riqueza que nos deja estas secuencias de cómo los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento leían e interpretaban el Antiguo Testamento, estamos perdiendo algo tremendo. Es más, vamos a ir a las citas, vamos a ir al Antiguo Testamento y seguro se va a quedar en nosotros como, pues porque lo dijo él. Y eso es mucho de lo que dicen, eso es precisamente lo que dicen muchos de los que mantienen esto. Fue porque lo dijo con su autoridad apostólica. No, es porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Es porque así lo hicieron los creyentes cuando creyeron precisamente en Cristo. ¿Qué estaban esperando? Las promesas. ¿En quién se cumplieron? En Cristo. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Amén, para la gloria de Dios. Así que cuando nosotros vamos a esta secuencia de citas y la leemos a primera y decimos, bueno, pero ¿cómo puedo? Lee la cita en su contexto, sí, pero busca en ella a Cristo anunciado y prometido, el Hijo en el cántico de Moisés, por supuesto. Ahora, cuando nosotros vemos esta citación, vemos el cántico de Moisés, Antiguo Testamento, esto que tiene que ver en la relación de Dios con los israelitas, en su bondad, en su infidelidad, en el anuncio de un juicio y en el anuncio de una salvación por gracia a un remanente. Pero cuando nosotros vemos el cántico de Moisés, pero también vemos con un panorama más amplio la carta a los Hebreos, cuando vemos desde una perspectiva más general, más amplia, el cántico de Moisés y la carta a los Hebreos, encontramos una relación maravillosa que nos permite entender no solamente un poco más por qué es citado este cántico lícitamente, sino que reitera en nosotros la premisa principal a la hora de leer e interpretar el Antiguo Testamento. Presta atención. En este cántico de Moisés encontramos a este líder del pueblo de Israel, en cierta forma mediador del pacto en Sinaí, antes de entrar a la tierra prometida, sabiendo que él no va a pasar allá, que va a morir, confrontando al pueblo sobre las consecuencias de la falta de fidelidad a ese pacto de la ley. Pero es imposible dejar de ver ante esto, cuando volvemos nuestra vista a Hebreos, ver en nuestra carta la preocupación del escritor inspirado
por la falta de fidelidad a un pacto mejor por parte de aquellos que un día profesaron ser parte de ese pacto, pero que ahora están cayendo en infidelidad. Las Escrituras es la revelación de Dios para salvación. Y la salvación es Cristo. Y si nosotros perdemos de vista que la revelación pasada también se trata de Cristo, en promesa, en tipos, en sombras, en una reflexión teológica, como hemos venido instando a hacer, hermanos, muchas de estas citas las leeremos, no las entenderemos, tal vez en lo profundo de nuestra mente veremos que como que no concuerdan mucho, pero bueno, la dijo un apóstol con autoridad, pues toca asumirlas que así son. Mis amados hermanos, aquí tenemos principios. El principio, la premisa, que sin perder lo otro que es importante, nos permite entonces ver cómo Dios se reveló y reveló su voluntad en el Antiguo Testamento, en la promesa cumplida en Cristo Jesús. Ahora, en esto que nosotros vemos, en por qué se cita, en la preocupación de Moisés en ese cántico y la preocupación, ese paralelo con la preocupación del escritor inspirado de Hebreos, George Guthrie comenta: por lo tanto, este significativo pasaje del Antiguo Testamento trabaja en virtud de un contexto más amplio para demostrar el estatus del Hijo como digno de adoración y el costo de rechazar al Hijo de Dios. Él es uno con el Dios del juicio radical, quien a través de Moisés advirtió a los que estaban a punto de cruzar la tierra prometida acerca de las terribles consecuencias de tal rechazo. ¿No es esto lo que nos dice? ¿No es este el propósito principal de la carta a los hebreos? ¿Lo recuerdan? Persuadir de dar marcha atrás, dándole la espalda a aquel que dijeron abrazar para salvación a Cristo Jesús. Ahora, algunos al ver las aparentes dificultades de que se cite aquí el cántico de Moisés, y que espero que en esta explicación queden disipadas, consideran que el texto citado aquí es otro. Y consideré si daba esto en la enseñanza o no, pero creo que es importante hacerlo. Algunos dicen, no, allí no se está citando el cántico de Moisés, se está citando el Salmo 97:7. Leámoslo, por favor. Dice: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. La expresión Elohim es traducida aquí por Reina Valera dioses, pero Elohim literalmente significa poderosos, y en algunas ocasiones, así como se aplicó a Dios, se aplicó a personas como los jueces que estaban en un lugar de autoridad o gobierno, y esto se puede decir sobre los ángeles, a los que los escritores del Nuevo Testamento también se refieren como autoridades o potestades superiores. Este Salmo 97 nos habla del dominio del reino de Jehová y del anuncio de su juicio futuro a sus enemigos, las naciones idólatras, muy parecido al cántico de Moisés, y el regocijo de los suyos por ese juicio que trae retribución a los enemigos de Dios. Y también dice que los pueblos en ese juicio verán su gloria.
Y concluyen que como es en Jesucristo que los hombres pueden ver la gloria de Dios y que en su mano ha sido entregado el juicio, pues que aquí se está citando este salmo. Ahora, la dificultad es que esta referencia a los dioses en el versículo 7 de este salmo y más adelante en el versículo 9 está relacionada muy estrechamente con los ídolos. Y aunque se diga que es una referencia a los ángeles, porque también se les llamaba entonces así, Elohim, en el contexto se tendría que hablar de ángeles, pero de los ángeles que están detrás de todos los ídolos. Y estos son los demonios. Y esto sí se sale de toda la intención del escritor de Hebreos de mostrar al Hijo como superior a los ángeles en el contexto de la revelación entregada para salvación. Porque eso es lo que Él está haciendo. Los ángeles como quienes por medio de ellos fue entregada la ley, y el Hijo por medio del cual una revelación tan grande, el Evangelio, fue anunciado. Así que no podemos relacionar los ángeles caídos con la entrega de la ley. Es muy forzado. Así que nos quedamos entonces con la citación clásica, y perdóneme, yo espero que usted también. Es apasionante leer las Escrituras y no perder de vista que aunque fueron escritas por hombres, hay un autor divino. Y aunque usa a un instrumento humano que percibe algunos aspectos de la revelación que Dios está dando, otros se escapan a Él. Pero que nosotros tenemos el enorme beneficio de ver cumplidas todas las promesas en Cristo Jesús. Y entonces al leer ese Antiguo Testamento, mis amados hermanos, leerlo con esa óptica, con esa premisa fundamental para entenderlo correctamente. Así que esta primera cita de este segundo par presentan la superioridad del Hijo en su posición de tal manera que los ángeles le deben tributar adoración, entendiendo todo el contexto del cántico de Moisés. Y esa posición superior del Hijo se acentúa cuando en la segunda cita de este segundo par se presenta el ministerio de los ángeles, o sea, su trabajo, su labor, que es importante, pero ante lo dicho, ante lo que ha venido exponiendo, obviamente inferior a la del Hijo. Vayamos a la segunda cita del segundo par, versículo 7, y con esto cerramos, de Hebreos 1. Ciertamente de los ángeles dice, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Y aquí se está citando el Salmo 104:4. Leamos el Salmo 104:4. Ahora, dice el Salmo 104:4, el que hace a los vientos a sus mensajeros y a sus flamas de fuego sus ministros. Nuevamente el escritor de Hebreos está citando la versión en griego que traduce así: el que hace a sus ángeles como ráfagas de viento y servidores suyos como fuego flameante. Ahora, no hay mucha dificultad aquí en la manera como traduce la Septuaginta, no solo porque se traducen las palabras en versiones alternativas que son válidas. Nosotros encontramos en Reina Valera que se traduce ángeles, pero encontramos en la Septuaginta, pues en la versión de la traducción griega, que son mensajeros. Pero resulta que esa es la palabra. Malak
es la palabra que literalmente significa mensajeros. Eso es lo que son los ángeles. Esa es la palabra ángeles. Así que no está torciendo el texto. Y cuando allí en Reina Valera dice, llama a los ángeles espíritus, mientras que en la Septuaginta se traduce vientos, el texto hebreo, que sé que muchos conocen, es ruach o ruach, que es tanto para viento como para espíritus. Ahora, en eso no hay dificultad. Ahora, el Salmo 104 es una alabanza a Dios, donde se le presenta. Escucha esto. El Salmo 104, cuando tú lo lees, te animo a que cuando llegues a tu casa leas tanto el cántico en Deuteronomio 32 como este Salmo 104. El Salmo 104 es una alabanza a Dios donde se le presenta como el que administra, sustentando, preservando y controlando toda su creación. Y en el versículo 4, el que leímos nosotros de ese Salmo 104 particularmente lo presenta como sirviéndose de su creación para sus propósitos. Mensajeros y ministros. Eso hace de los elementos, que en este caso son criaturas celestiales. Lo que está citando entonces aquí, en este texto, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego, o el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros en el contexto del Salmo 104, es que presenta a Dios como el que administra, sustenta, preserva y controla toda su creación, incluso aún los elementos y las criaturas a su servicio. Ellos obedecen su voluntad con la velocidad del viento y con el fervor del fuego, escribió un puritano sobre este texto. Así que la traducción que cita el escritor de Hebreos aquí no es forzada. Nada más es leer unas líneas antes en el Salmo 103, vayamos a nuestras Biblias, que por cierto está en estrecha relación el 103 y el Salmo 104. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 20 al 22. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ministros, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora, ejercicio, iglesia. ¿Cómo esta citación de este texto, que presenta a Dios en toda su gloria, como aquel que administra, sustenta, preserva y controla toda su creación, en donde hace que todos los elementos de ellos sirvan a su propósito, ¿cómo lo aplico yo para mostrar la superioridad del Hijo sobre los ángeles? Pues es evidente, porque cuando empezamos a leer unas líneas antes de Hebreos 1, ¿cómo ha presentado al Hijo? Como aquel por quien asimismo hizo el universo y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que los ángeles no solamente son parte de la creación, sino que, como todo lo creado,
está bajo el servicio y el control providencial de Dios, que en este caso está señalando particularmente al Hijo. De hecho, para que se note que no estamos aquí forzando a que el texto diga lo que quisiéramos decir, al finalizar esta secuencia de citas de nuestro texto de Hebreo 1, reitera a manera de conclusión el servicio de los ángeles a los propósitos salvíficos de Dios. En el versículo 13 y 14, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es en este sentido entonces que he citado este Salmo 104. Permítanme hacer un par de consideraciones finales. Es una de las convicciones de nuestra iglesia, de las iglesias que nos identificamos, como nos identificamos, con honor, pero con humildad, como iglesias bautistas reformadas, enseñar todo el consejo de Dios. Nosotros creemos firmemente la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, o sea que todo lo que está allí escrito y cada palabra fue por el propósito de Dios. Y aunque es importante que nosotros veamos estos pasajes, muchas veces retirándolos y viéndolos de manera más general, hay aspectos en su detalle que son importantísimos para afirmarnos en lo que hemos profesado creer. De tal manera que aún a aquel en el que sus pasos empiezan a deslizarse porque le empiezan a llamar la atención otras doctrinas, por lo menos pueda ser redarguido con lo que un día dijo creer en la palabra de Dios y su cumplimiento, que es Jesucristo. Así que, por la providencia del Señor, también a veces impulsa al maestro a detenernos en esto, y nos queda este segundo punto: la manera correcta de leer e interpretar el Antiguo Testamento. Ahora, por supuesto, no vamos a presentar esto de manera simplista. Se requiere lo que todos estamos recorriendo: avanzar día a día en el estudio de la palabra del Señor, para que cuando veamos estos aspectos cada vez sean más claros para nosotros. ¿Y cómo más si no se recurre a aquellas dotaciones, dones, regalos que Dios ha dado a la iglesia, como los pastores maestros que se esfuerzan por enseñar la palabra del Señor? Pero el segundo punto aquí, que tal vez parece como que de pronto en medio de una comunidad como esta no debería estar, es que aquí claramente, aunque ya sabemos el propósito de por qué se está haciendo la comparación, de mostrar al Hijo como superior a los ángeles, ya sabemos porque lo dijimos a la introducción de toda esta secuencia, es importante aquí también mostrar que no tiene ningún sentido para una persona que se profesa creyente dejarse seducir por cualquier tipo de adoración angélica. No tiene ningún sentido prestar atención o tal vez seguir arrastrando del pasado cualquier consideración de criaturas que cumplen un papel importantísimo dentro
de los planes redentores de Dios, pero de una manera torcida. Si alguien entonces arrastra de tiempo atrás todos estos aspectos místicos de la angeliología y esta consideración de estos seres que la Escritura habla como potestades, y que en la carta incluso de Judas ya vimos cuál debe ser entonces nuestra consideración con respecto a ellos, es hora de que levante sus ojos de esta posición idolátrica hacia una criatura y la ponga en el único que merece toda la gloria y la honra y la alabanza, en Cristo. No es posible que personas que fueron expuestas, como hemos sido expuestos en esta mañana a la exposición fiel de la palabra del Señor, hayan sido tentados, como lo mencioné en sermones anteriores, por una doctrina como el mormonismo. Por lo menos que quede este aspecto, que se le señale la Escritura que un día profesó creer para señalarle su error. Y si continúa en ese error, ya vimos entonces, también en la exposición de otras cartas, cómo los falsos maestros, aún los falsos maestros, cumplen a los propósitos divinos cerniendo la iglesia. Pero mis amados hermanos, para nosotros, ver a Cristo en toda la palabra del Señor es una riqueza insondable para afirmarnos, cualquiera sea la circunstancia que nosotros vivamos. Cristo reina, soberano, digno de honor y gloria, y en su mano el reino y el juicio, la retribución, pero también la recompensa. Todos nosotros nos conceda nuestro santo Dios escuchar: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor.